Bien, cuando uno está ya a punto de cumplir los 95, y ninguno de ustedes me dice que aproveche, pero podían haberlo dicho, pues uno se siente con más derecho a hablar, a decir aquella coplilla de que creo que es de Quevedo. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando los labios y a la frente, silencio avise, su amenaza es miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de decir siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Y hoy día pues, vivimos en el tiempo de decir solo lo que es políticamente correcto. Y yo me rebelo contra eso y me siento con derecho, por decirlo así, a decir lo que siento. Yo voy a hablarles de los ovnis, pero lo voy a enfocar de una manera completamente diferente con la cual muchos de los ovnílogos y muchos de los que, no sé, de los que me oyen, a lo mejor no están de acuerdo. No importa, yo respeto las ideas de los demás y ustedes respeten las mías y por ahí. Yo creo que el fenómeno ovni, los que lo han estudiado, muchas cosas le han visto por ahí, pero se han quedado en la cáscara. El fenómeno ovni es algo mucho más grave de lo que la gente cree y mucho más profundo. Y tenía que haber hecho llevarnos a otras cosas, pero se han quedado en la cáscara solo de fuera. Bien, yo le llamo al fenómeno ovni, le llamo la segunda revelación. La primera fue la que hicieron pues todos los fundadores de religiones, nos dijeron que hablaron de un más allá, eran más bien cosas místicas, todos los fundadores de religiones. En cristianismo, por ejemplo, la revelación que hizo Jesucristo pues es de Dios Padre, etc. Pero, como les digo, nos hablan de seres inmateriales, de puros espíritus, etc. Eso hay que creerlo por fe. En cambio, en el fenómeno ovni, esta segunda revelación son seres visibles, son seres físicos, vienen, pero nos revelan también cosas que la primera revelación no nos había dicho. Y entonces hay que ver, porque han dicho, estos que nos han venido a visitar, y que siguen viniendo a visitar o a lo que sea, nos han dicho muchas cosas que no nos habían dicho la primera. La gente se ha tirado a estudiar esas cosas y hacen bien, son cosas interesantes, pero hay que saber distinguir qué es lo importante y qué es lo no importante, como en la vida. En la vida hay cosas, muchísimas cosas no pasan, pero una no tiene importancia ninguna y otra sí, en cambio, la tiene. Bien, yo les digo que esto es un más allá también. Es un más allá, pero es un más allá geográfico. Es un más allá, igual que el Sol está más allá de la Luna, y si miran un mapa, Grecia está más allá. Estos señores que vienen están más allá de estos astros que nos rodean, ¿verdad? Y al venir, solo su presencia pone nerviosa a mucha gente. A las autoridades, por ejemplo, las pone nerviosas. A la ciencia la ponen nerviosa, porque los científicos pero los astrónomos, por ejemplo, se habían cansado de decirnos que los astros que están al lado nuestro, pues no... Primero que estaban muy fríos, luego en cuanto se levanta alguien a decir, por ejemplo, Velikovsky, a decir, por ejemplo, hace años de la Luna, por ahí dijo, le cayeron todos arriba y resulta que tenía razón, etc. Pues a estos que no se podía vivir en estos astros porque estaba muy lejos la velocidad de la luz y es imposible. Y todo resulta falso porque en realidad está aquí, no pueden venir, sí, efectivamente, según su teoría no pueden venir, pero están aquí, por lo tanto se puede venir. Bien. Esta segunda revelación empezó propiamente con las tablillas sumerias. No quiero pasarme de la hora porque si no desconflauto a todo el mundo. Déjenme. Me dijeron que tenía
1 hora. No, hay que hacer, mire, yo organizo muchos congresos y cuando no se obedece a la cosa, luego es un lío tremendo. Bueno, tendré que acabar por aquí. Los primeros les estaba diciendo que sabíamos de esto por las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias es una cosa muy interesante. Había monumentos como, por ejemplo, la piedra de Hammurabi, en que había en unos caracteres cuneiformes se contaban ya cosas de la antigüedad, pero el año a finales del siglo XIX, dos italianos encontraron una biblioteca entera que tenía 4.000 años, que como estaba no en papel, sino que estaba en piedra, sí, casi en piedra, pues aguantó terremotos y aguantó incendios y por ahí. 20.000 ejemplares había, 20.000 tablillas. ¿Y qué se hablaba en esas tablillas? Se hablaba de los dioses. ¿Y quiénes eran los dioses? Unos seres que venían en carros de fuego, bajaban, hablaban con los hombres, les decían cosas y tenían ciertas cualidades a las cuales, si uno conoce bien los ovnis de hoy, empiezas y ve cómo actuaban los dioses que salen en las tablillas y dicen, esto me huele mal a mí. Es decir, que se parece mucho, sin embargo hay muchos ovnílogos que todavía no se lo creen. No quieren hincarle el diente como a otras cosas, ¿verdad? Que uno dijo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo escribí, por ejemplo, Defendámonos de los dioses, muchos no estuvieron de acuerdo que yo mezclara a la ufología moderna. Yo llamo siempre ovnilogía porque no hay por qué llamarle ufología. Pero bueno, que se llame como quiera. No estaban de acuerdo en que yo lo hiciera y al cabo de X años están todos hablando de los dioses y de los Anunnakis y de todo el mundo, ¿verdad? Porque es lo que es. Bien. La ciencia vio todas esas cosas, todavía se siguen traduciendo porque esas tablillas son muy difíciles de traducir, pero son abundantísimas. La ciencia oficial, sobre todo los que debían haberse interesado por esto, que son los historiadores, no le hicieron caso a ninguno. Los líderes religiosos tampoco le hicieron caso a ninguno, porque aquello de dioses, a nosotros según el cristianismo, Dios fue el que nos crió, sí, pero en las tablillas no era así, eran los dioses que venían y que dominaban el mundo, etc. No le hicieron caso a ninguno y pasaron hasta que un buen día, que fue el 24 de junio de 1945, un buen señor que se llamaba Kenneth Arnold. Esto es historia vieja ya, yo no quiero hablar de cosas viejas de las cuales he hablado muchísimo, yo quiero adentrarme en otra cosa. Total, este señor que iba en una avionetita, ¿verdad?, vio pasar una flotilla a toda velocidad, estaba volando allá por California, y fue corriendo a los periódicos. Los periódicos se lo dijeron a las agencias de noticias y al día siguiente, como se dice ahora, la noticia era viral. Empezó la era oficial de los ovnis, ¿verdad? Ya le digo la fecha que se ha hecho típica, el 24 de junio de 1947. Miren si hace años que están ya esta gente. Pero ya antes de eso, ya andaban por aquí, lo que pasa es que no teníamos ni idea. No solo por el aire, sino por debajo. Y por abajísimo, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó con Kenneth Arnold? Empezó la gente a interesarse. Pero claro, no solo fue que pasaron por ahí, sino que se bajaron y empezaron a verlos, aterrizaron, se empezaron a hacerse amigos de algunos hombres, se llevaban algunos, empezaron la era de las abducciones, algunos los volvían, a otros no los devolvían, algunos de los que los llevaron, porque hay muchos tipos, y eso lo veremos enseguida, la diversidad de visitantes que tenemos, los llevaban a sus ciudades donde ellos vivían, en sus astros,
los trataron muy bien, siguieron siendo amigos. Yo tengo muchos amigos que realmente han sido llevados muchas veces y los han tratado muy bien. A otros, en cambio, volvían diciendo horrores, que los habían tratado muy mal, y eran la mayor parte. Les habían hecho sobre todo exámenes de los que les interesa a ellos, que poco a poco hemos ido sabiendo. Hoy sabemos muchísimas cosas del fenómeno, y muchísimas. Lo que pasa es que algunas son tan terribles o tan raras que no quieren mucho mezclarse en eso. Y yo, claro, por cuando empecé a decir, por ejemplo, hace años en un libro, defendámonos de los dioses, ellos creían que eran los buenos hermanos del espacio, y resulta que yo digo, no, defiéndete ellos, cuidado con ellos. Escribí otro libro que decía, la amenaza extraterrestre. ¿Son una amenaza? Sí, son una amenaza terrible. El fenómeno en general, no todos son así. Y otro en la granja humana, claro, es que llamarnos a los humanos una granja, claro que somos una granja. El dueño de la granja no somos nosotros, ni el señor Obama, ni los grandes líderes del mundo, no, ni Trump, secreto. Son otros los dueños del mundo. Bien, ¿qué más sabemos hoy de ellos? Bueno, mira, aquí tenemos, sabemos que son unos seres físicos, aunque su física no es exactamente como la nuestra. Nosotros somos tridimensionales, ellos son ultradimensionales. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque conservan ciertas cosas de otras dimensiones. Nosotros no tenemos, por ejemplo, son ingrávidos, la gravedad, no son invisibles cuando les da la gana, ¿verdad? Yo he tenido casos de uno que me contó que estaba en su casa. No quiero contar casos porque los casos de los ovnis son infinitos. Hoy digo, no cuentes casos, sino haces lo mismo que hace todo el mundo, contar casos. Yo hoy no quiero contar casos, pero bueno, yo conozco gente a los cuales los han llevado y los hicieron invisibles, porque el humano cuando está con uno de estos adquiere las características de ellos. ¿Qué otra cosa? Atraviesan paredes. Yo sé de una familia entera en que toda la familia atravesaba las paredes igual que ellos. Pero en cuanto ellos se iban, cuidado con atravesar, porque yo sé de un niño de esa familia que quiso, cuando se marcharon, ir detrás de ellos y se pegó porque estaba la puerta cerrada, creyó que se pegó un porrazo contra la puerta tremendo porque ya no tenía Bien, ¿qué más cosas sabemos de ellos? Pues que son muchísimos. Hoy día, y creo que a este congreso viene Michael Salla, uno de los que más sabe de la cantidad diferente de razas que vienen. Unos son altos, guapos, bonitos, otros son feos, tienen una especie de cuernos, la mayoría son cabezones, algunos, los mejores son inteligentísimos, los que más tienen que ver con nosotros son mucho más inteligentes que nosotros. En cambio hay algunos que son criados de estos, ellos los han creado porque son grandes genetistas, conocen muy bien qué es clonar a la gente, etcétera, etcétera. Hoy sabemos los tratos que han tenido con las autoridades, que por muchos años se dudó, y algunos siguen dudando todavía, pero sí han tenido tratos de sobrísima. Y han hecho tratos con los alemanes, se hicieron con los nazis, y a los nazis les enseñaron a hacer también cohetes, y menos mal que anduvieron atrasados. Desgraciadamente sabemos que los humanos, las autoridades humanas hicieron tratos con los peores de todos. ¿Y por qué? Porque los buenos, porque los hay muchos, la mayor parte son buenos, pero no intervienen. Los buenos dijeron, condición para que los ayudemos, que acaben con todo el arsenal nuclear, etcétera, y toda mentalidad bélica. Y las autoridades humanas, mire si son sinvergüenzas, porque este planeta ha estado siempre regido por sinvergüenzas, ¿verdad? Y lo sigue siendo, y así lo será, y lo ven ustedes todos los días en los periódicos, tan serio y tal, son unos sinvergüenzas, todos. Bien, no aplaudan, oígame, que nos van a... Bien. ¿Qué más sabemos? Mire, por ejemplo, algunos de los omnílogos se han
remitido a estudiar el Área 51, la base, señora, bases subterráneas en las cuales trabajen conjuntamente humanos desde la década de los 1940. Muchos no han oído hablar nunca de Montauk. Montauk está en Nueva York. Montauk es una base enorme que había, ahora se convirtieron por arriba en un gran parque. Y ahí ya, desde 1940 y pico, ya trabajaban conjuntamente extraterrestres con humanos. Y hoy día, en la actualidad, hay cantidad de bases en donde... Y yo conozco gente que me escribe a mí, ¿verdad?, que ha estado allí. Muchas veces conozco 1, 2, 3 por lo menos, y los han llevado y saben, porque hay de todo. Créeme, con los ovnis ya ha pasado de todo. La casuística de ovnis, igual que la casuística paranormal, yo me he pasado 47, 48 años estudiando prácticamente no solo ovnis, sino la fenomenología paranormal, cosas que pasan en este mundo que la ciencia cree que no pasan, no quiere saber de ellas, pero pasan y son reales y no hay explicación para ellas. Bien, en cuestión de ovnis, créeme, ha pasado de todo. Yo conozco gente a la cual la han curado. La han curado porque sí, porque la gente que los visita son buena gente, ¿verdad? Son de estos extraterrestres, buena gente. Y sé de algún policía, por ejemplo, lo llevaron, que andaba en silla de ruedas, lo llevaron y lo trajeron y curado. No lo llevaron sin silla de ruedas, y sin embargo conozco a ese no lo conocí, pero fue bastante cerca de mi casa, lo llevaron con el automóvil en que se lo llevaron para arriba, y el hombre contaba a mi amigo, que era a quien se lo contaba, decía, yo vi que me levantaban para arriba, y miraba para arriba, me miraba para abajo, y veía que el suelo se me iba quedando a paso, y me entró un ataque, y entonces parece que le dio miedo a los que se lo llevaban, y lo volvieron a dejar caer. Mientras que a otros se los han llevado y no los han devuelto nunca. Bien, curan algunos. Y en cambio otros, mire, conozco un caso que también la gente se ha resistido mucho, y esto lo investigué yo bien investigado, en el cual a un hombre, y aquí alguno dirá, ¿qué me está contando usted? Le estoy contando lo que me contaba el hijo del muerto. A un hombre lo serrucharon por la mitad, cogieron el tórax para arriba, se lo dejaron caer en un coche, desde arriba, a unos tipos que acababan de cobrar, iban en plan de juerga, eran obreros de la Pemex mexicana. Rompió el parabrisas, le cayó encima el tórax arriba, y claro, figúrense, paró el coche, lo detuvieron a todos. Es un cuento, no, esto me lo contó el hijo. Y el hijo me lo iba a contar, pero estaba tan emocionado que no pudo. Y me lo contó la mujer de él, es decir, la nuera del muerto. El muerto, la mitad estaba aquí, la otra mitad estaba a 3 kilómetros. ¿Qué es eso? Una broma macabra, porque por ahí, créanme, por ahí arriba hay de todos, no, sobre todo hay unos que son los que más nos interesan y a los que yo voy a apuntar en cuanto deje de decir esto. Bien, hay muchas cosas, como les he dicho ya, muy interesantes, interesantísimas y curiosísimas del fenómeno ovni. Pero hay que saber distinguir las que son solo interesantes y van a hablarles de ellas, de cosas, por ejemplo, las alianzas que ellos tienen, les va a hablar Cory Goode muchísimo de eso. Muy interesante, a mí no me interesa nada. ¿Por qué? Me interesa otra cosa. ¿Qué me interesa? Mire, cuando viene alguien a verle a ustedes, un día están ustedes sentados en su casa, en el campo, tienen una casa y viene un tipo por allí, un tipo a quien ustedes no conocen. ¿Qué le interesa de ese tipo? ¿Por qué camino vino? La ropa que trae, el coche que traía, ¿de dónde viene? Eso no interesa nada. ¿Cómo se llama su tía? Nada. ¿Qué le interesa? ¿A qué viene? Esto es lo mismo. Una gente desconocida, ¿a qué viene? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué han hecho aquí en tanto tiempo que llevan? Eso es lo que me interesa a mí. Bien, y de eso es lo que vamos a hablar. Y que muchos no quieren enterarse. ¿Por qué? Porque tiene mucho que decir detrás de eso. Bien, hay dos cosas para mí,
Estoy diciendo lo que me parece a mí, después ustedes oigan y escupan para afuera, porque yo me puedo equivocar, claro, en esto nos podemos equivocar todos, porque hay la desinformación, es tal, y los intereses de mucha gente en que no nos enteremos bien y nos han dicho mentiras a todo lo que da, que yo me he equivocado muchas veces, pero he acertado muchas otras también, como es la vida, ¿entiendes? De modo que no hay que creer todo lo que viene y también decir siempre, no, eso no. Hay que oír a todo el mundo y entonces empezar uno a sopesar. Bien. ¿Cuáles son las cosas para mí más importantes de todo esto? Aunque haya, como les digo, aunque haya mucha confusión. Yo suelo decir, en una comparación, un individuo, una comparación que yo hago, un individuo está por primera vez en un sitio, en una habitación, y de repente oye arriba ruidos, corren las mesas, ¡pum!, golpes, a veces hasta ruidos de platos y por ahí, y está un rato diciendo, pero ¿qué es esto? No sabe si hay una juerga tremenda arriba o si hay una pelea de todo el demonio en que andan los platos por el aire también, no sabe, y está ahí, no sabe, sí, pero sabe una cosa, que arriba hay gente, es lo único que sabe. Una deducción tremenda. Eso es lo que nos pasa también con todo esto. No sabemos bien si son buenos, si son malos, quién los manda. Porque lo que sí sabemos es que arriba hay gente. Fuera de estas dimensiones hay otras dimensiones. Llámense dimensiones o llámense como les dé la gana. Pero hay nuestra vida. Tenemos que, de las cosas que nos ha enseñado el fenómeno ovni es quitarnos del geocentrismo. Nos creíamos que éramos el ombligo del universo. Eso ayudaron las religiones a decírnoslo. Somos el centro del universo. Y claro, cuando uno se asoma por la noche y ve todo eso, ve esa Biblia gigante de Dios, uno que tenga 2 dedos de frente dirá, pero bueno, ¿qué somos nosotros? ¡Qué imposible! Y entonces empieza uno a dudar de todo, absolutamente de todo, lo que le han dicho los sabios y los no sabios y por ahí. ¿Por qué? Porque es imposible, totalmente. Las matemáticas ayudan en ese momento, porque un cálculo de probabilidades en una lotería de miles de millones, resulta que nos tocó a nosotros el primer premio. ¿Quién se cree eso? No, las matemáticas dirían imposible. En esa lotería así imposible que nos haya tocado. Y eso es lo que ha pasado. Para mí, por lo menos, de las grandes cosas que yo descubro con el fenómeno ovni. Esto es imposible. Y de repente vienen unos de fuera y dicen, no, si yo pertenezco por ahí. Claro, natural, si se cae de su peso. Bueno, no sé si me va a quedar, pero yo soy un charlatán profesional. Bien. Las 2 principales cosas que para mí tiene gente. Y aquí empezará uno a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Con los ovnis y por ahí. Primera cosa, y esto ya lo sabíamos antes de que vinieran esto. Lo sabían, ¿saben quién nos lo habían dicho? Las religiones. Nos habían hablado mucho de qué, de que en el cosmos hay una batalla gigantesca entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y eso es la clave de todo. Es difícil creer, sobre todo el ateo, que no cree nada de eso. Bien, el ateo, Dios lo bendiga. Dígalo, que ellos ven su cosa y que la siguen. Si son buena gente, para mí son mejores que cualquiera. Bien. Las religiones decían fuerzas del bien y fuerzas del mal. Pero claro, esto de las fuerzas del mal es una inquietud y una pregunta formidable para la mente humana. ¿Quién las ha creado? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué existen? Y la Iglesia, el cristianismo, por ejemplo, las otras religiones, por supuesto, pero el cristianismo, eso es dogma de fe. Dice que los ángeles, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. Es decir, que admite la batalla que hay, le llama de esa manera, pero son las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y Jesucristo lo decía, ¿saben cómo le llamaba también a eso? Él llamaba al jefe de todas esas fuerzas, le llamaba el príncipe de este mundo. Él no era Jesucristo, el príncipe del mundo, era
¿Y quién es el príncipe de este mundo? Y San Pablo, ¿saben cómo le llama al jefe de esas fuerzas del mal? El Dios de este mundo. Que uno lo deja, a uno pasmado, y ¿cómo es esto que el Dios del mundo? Admitían la presencia. Bueno, pues esa es para mí una de las claves de las cuales se desprende la mayor deducción que podemos tener del fenómeno ovni. ¿Cuál es la otra? La otra es, y dicho así de una manera cruda, hace miles de años este planeta, igual que pasa en el mundo entero. En el mundo entero ven que hay naciones que son más fuertes y más chulas, y esto Inglaterra es la que lleva todos hemos sido, pero bueno, que se han metido en otras naciones y le han dado leña, las han asaltado, las han robado, etcétera, etcétera. En el cosmos pasa igual, porque según dicen es abajo, es arriba, pues igual. Hay habitantes de planetas que son parte de estas fuerzas negativas que han asaltado a otros. Este planeta nuestro fue asaltado hace miles de años, muchos miles de años, por alguna parte de esas fuerzas del mal y lo convirtió en un esclavo. Y este planeta, gústeles a los omnílogos, gústeles a los líderes militares, a las autoridades, a los religiosos, es un planeta esclavizado. Somos unos esclavos. Lo que pasa es que la gente, aturdida con las cosas de la vida, con todas las cosas tan malas que nos pasan en la vida, que son fruto de la presencia de esta gente, no se enteran, la gente está atontada. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que no se me pase. Ustedes, los que están aquí, todos, y yo, somos millonarios. Y hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Somos el cogollito, somos comparados con lo que pasa. Este es un planeta esclavizado, este es un planeta de sufrimiento, este es un planeta donde es terrible. Las estadísticas que la gente no las ve porque está atenta en otras cosas. Hace poco que leí 800 millones de personas en este planeta viven con $1.50 al día. 800 millones de planetas con $1. ¡Qué hambre pasan todos los días! Pero ustedes han visto muchas veces en la televisión esos pobres niños negritos, la mayoría, con las moscas por aquí, flacos. Digo, pero este es el planeta terrible en que vive la mayor parte de la gente. Lo que pasa es que estamos atontados. ¿Con qué? Con unas cosas, con los ayudantes que ellos tienen para que no nos enteremos de que nosotros los que estamos aquí, figuren ustedes, hasta han pagado, les sobra, no son ricos, no, pero han pagado, tienen dinero para venir a un congreso como estos, cuando hay gente que hoy día estará por ahí viendo a ver qué come. Eso es fruto ¿de qué? De que este planeta hace miles de años fue invadido y sigue siendo invadido. No, invadido no, está ya, es dominado. Hoy día de las cosas que tenemos encima y no caemos en la cuenta es el control mental a que estamos sometidos. Tremendo, tremendo. Porque estos señores, algunos, los de las fuerzas del mal, tienen entrada aquí, entran en la cabeza fácil. No los chiquitos, la mayor parte de ellos no tienen, pero los más inteligentes sí. Y como son malos, pues hacen lo que quieren hacer. Bueno, cualidades de algunos de estos, le diré aquí, mire, cosas raras es que nos volvemos, si uno dedica tiempo a esto, hay veces en que yo le he dicho a gente que se quiere meter, sobre todo ya en ciertos ambientes muy profundos, le digo, no, si no tienes una psique bien asentada, no te metas en esto porque te vuelves loco. Alguno, por ejemplo, que se mete, por ejemplo, en ambientes satánicos, donde hay brujería y por ahí, ten cuidado porque la mente se te puede ir. Y hay mucha gente que se ha vuelto loca. Yo en lo poco que me he asomado al satanismo, realmente me hizo una impresión tremenda algunas cosas.
Y alguna gente lo sé, que les hizo una impresión para toda la vida y no quisieron volver a meterse, porque todo esto está mezclado. Bien, ¿qué sabemos de ellos? Pues que algunos de estos son zoomorfos, que es otra cosa que nos echa para atrás. ¿Qué es zoomorfo? Tienen figura de animal. Algunos de estos extraterrestres la mayor parte son ofidios, tienen cara de ofidio, de lagarto. Lo curiosísimo es que luego, si acaso les hago una retrovisión, pero ya en la Biblia los encontramos con que lo que estaba en el paraíso, eso es mitológico, sí, pero ya era una serpiente la que estaba allí. Y la adoración a serpientes es normal. Yo la he visto aquí mismo en España, hay cruceros que están encima de una roca por ahí, y en la roca se ve que queda algo que era como una serpiente ahí, medio borrado. Bien, la raza reptiliana, la que nos domina a nosotros, según muchos testigos que han sido violados y que han sido maltratados por fuerzas de estas, dicen que tenían cara de reptil, no 1, 2, 3, muchísima gente, más de la que, pero esas cosas se callan. Estas razas reptilianas son tremendamente perversas casi por dos sentidos. La mente humana, y eso es una cosa puramente de identificar. Antes no lo sabíamos, ahora sí lo sabemos. Cuando está activa, siempre, pero sobre todo cuando emite muchas ondas. Y esto está probado, superprobado. Ahora en medicina eso es normal casi, ver todo ese tipo de pantallitas en que se ve como la mente humana, hasta con los animales. No sé si ustedes conocen una experiencia que hicieron los rusos hace muchos años. A una coneja la pusieron a kilómetros de los conejitos y le iban matando a los conejos, ¡pum! Y la coneja a no sé cuántos kilómetros cada vez que le mataban. Y ahora últimamente, pero últimamente no, desde siempre, cuando un bebé que tiene muchos alambritos que le han puesto por aquí, está en la cunita, cuando su mamá se acerca por la cosa sin verlo, ya empieza el bebé a darse cuenta de eso. Y cuando otra experiencia que se ha hecho, un monje tibetano, está también en gran meditación, la mente de él hace cosas rarísimas también. Bien. No quieren, de las cosas que no quieren que sepamos que están aquí. Mucha gente ha dicho muchas veces, ¿y por qué no se manifiestan? Porque no quieren, y quieren que sigamos pensando que nosotros somos los dueños y que no se den cuenta de que somos esclavos. Bueno, podía seguir hablando de esto, pero si no, se me irá todo. Estos tipos tienen 5 ayudantes en este mundo. Podían ser más, yo los he segregado en 5. ¿Quiénes son? Los ayudantes. Lo primero, son las autoridades. Las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades las han colocado a ellos. Allí, desde que nacieron, las van poniendo y a las autoridades les dan, suelen ser cuanto más autoridades, más corruptas, ¿verdad? Las van dando inteligencia, mucha inteligencia. En general, los que llegan arriba, aunque sean unos canallas, son muy inteligentes. Les han quitado la empatía, no les interesa nada las cosas, simplemente ver sufrir a la gente. Ellos van a lo que van, que les encanta el poder. Bueno, si empiezo a decirles de las 5 cada una, pues me estoy 3 horas. Segunda autoridad, segunda ayudantes que tienen aquí, pero sobre todo piensen que últimamente, por lo menos aquí lo que sean españoles, ven cómo en cuanto pinchas un poco por ahí, la autoridad corrupta, la corrupción está allá que hace olas, ¿verdad? En todas partes, pero no solo aquí, en todas partes. Cuanto más arriba, más. Si la gente supiera la corrupción en que están los grandes líderes del mundo, que están unidos todos ellos, que parece que por ciertas redes que hay de pornografía, todos son adoradores de la pedofilia, qué sé yo.
A esas alturas es una cosa bárbara. No es que lo invente yo, hay cantidad de libros. Yo en este libro de teología, yo los cito cantidad de libros. Este es un libro que yo les recomiendo. Bien, la otra autoridad, la banca. La banca que tiene que ver, los que mandan en el mundo son los banqueros, ¿entiende? Los ayudantes, las autoridades hacen lo que hagan los banqueros. El dinero en el mundo está en manos de unos pocos bancos, pero los bancos no, los bancos tienen dueños. Y esos dueños son los dueños de todas las grandes empresas, de todas. No se sabe o no, pero siempre. Y es una minoría de gente en el mundo. Es que la banca hoy día, si ustedes lo miran bien, es algo increíble. Empezó no ahora, no hace ya tiempo, pero tiene una organización tan fenomenal, tan increíble. Para dominar el mundo es increíble, ¿verdad? Hace unos años han creado una jerga también. Ustedes ven cuando hablan los banqueros, los que llevan todas las finanzas mundiales, no se entienden. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años que se hablaba tanto de la prima de riesgo? Dale con la prima de riesgo, nos dieron una matraca de todos los días ahora con la prima de riesgo. ¿Qué pasó? Hoy día ya no pasa con la prima de riesgo. Yo digo a veces, ¿qué habrá pasado con la prima de riesgo? Pues nada, que riesgo violó a su prima y se jugó con el dinero. Debe ser eso porque es ya lo único que queda de la prima de riesgo, ¿verdad? Y además, si ustedes ven hoy que los bancos pasan unas cantidades, 1.000 millones, hoy día se venden muchas grandes empresas por 1.000 millones, ¿pero dónde están los 1.000 millones? ¿Cómo ha ido subiendo todo esto del dinero? Porque el dinero es una creación inteligentísima de esos, ¿verdad? Para dominar el mundo. Empezó el dinero, era intercambio de cosas, después vinieron unas monedas toscas, después vinieron unas monedas muy bonitas, después de las monedas se saltó a los billetes. Después de los billetes hoy día estamos ya con las tarjetas, ahora ya están queriendo meternos el chip dentro y por ahí. Y uno dice, pero bueno, ¿y esos miles de millones dónde están? Es un dinero inexistente en ningún lado. Efectivamente, ellos fabrican el dinero, los billetes cuando les da la gana, pero no hay billetes suficientes para esos miles de millones. ¿Qué dinero es? Es un dinero que no existe, es un ficticio totalmente. Es un tic que le da un banco a otro, ahí te van 500 millones, pero no va a nada. ¿Por qué? Porque es una pura invención. Bien, como les digo, si uno se pone a hablar con cada uno de estas cosas, no acabo nunca. Eso es otro de los grandes amigos que tiene, la banca. Hace unos años no pasó nada. En Japón hubo un gran terremoto y por eso hubo problemas. En el mundo entero de repente empezaron los Lehman Brothers, fue hundiéndose todo y vino la crisis general, ¿verdad? Y todo el mundo está arruinado ahora, no solo en España, estamos arruinados todo el mundo. ¿Y por qué? Porque es una cosa completamente artificial, para fastidiar, para hacer daño en el mundo. Esto es superhumano, los hombres no son capaces de hacer una cosa tan bien organizada como eso. Y hoy día está todo el mundo medio arruinado porque sí, porque les dio la gana a estos señores. Esto es el segundo. ¿Cuál es el tercer? El tercer son las ideologías. Las ideologías. Claro, las ideologías enseguida piensa uno. El comunismo. Efectivamente, el comunismo nació hace poco, duró muy poco, todavía quedan por ahí locos que todavía están queriendo hacer partidos políticos comunistas y por ahí, pero el comunismo sí, en el poco tiempo que tiene ha hecho 100 millones de muertos, porque el comunismo ha hecho 100 millones de muertos solo entre Stalin y Mao hicieron. Pero el comunismo no es la ideología de la que más ayuda a los que nos mandan, no, son las religiones, porque el comunismo está solo en unas cuantas. Las religiones no hay, desde tiempo inmemorial, no hay cultura, no hay donde no haya una religión. Las religiones todas
han ayudado. De esto hablaremos un poco más tarde, si es que no me paso, es que me paso, maldito sea. Bien, hablaremos enseguida de la... Otro de los grandes amigos que tienen estos, ahí se van ustedes a sonreír, el sexo. ¿Hay algún contactado que ha dicho, nosotros, es decir, algunos de los que vienen de por ahí, se lo han dicho a un contactado, a ustedes les dejamos el sexo suelto, loco. A los animales, ellos se arreglan muy bien entre las épocas de celo y por ahí también se pelean mucho los machos, pero el macho humano, aunque ahora a las mujeres también le dan mucho a eso, está descontrolado por completo. Y créanme, hay veces en la historia que vemos que tal nación se peleó con esta o que hizo tratos con esta y parece de alta política, no, la falda de por dentro. El sexo nos ha hecho a todos los humanos, sobre todo los varones, hacer locuras. No hay varón humano que no haya dicho yo he hecho muchas locuras por el sexo. Y es que es así, es que nos lo dejan suelto, nos lo han dejado profeso así. Bien, ¿cuál es la última? No. Bien, si queda alguna excepción. Son 5 las grandes ayudas que tienen estos señores para que el mundo esté como está. Y el que no se haya dado cuenta de que el mundo es una catástrofe y que vamos hacia la catástrofe, está completamente ciego. A partir de ahora voy a leer, porque lo que digo ahora para mí es lo más importante, y para que no digan que dije lo que no dije, que ustedes verán muchas veces por ahí, estos grandes teólogos que nos han salido ahora en Internet, que hacen eso por YouTube y por ahí se inventan sus teologías y me hacen decir cosas que yo no he dicho. Pero bueno, leeré lo que voy a decir, porque entro en la parte que los ovnilos lo han dejado porque por puro prejuicio. La parte espiritual del fenómeno ovni es lo más importante del fenómeno, porque está relacionado con esto. Nosotros somos espíritus, ¿entiendes? Esos que vienen también tenemos un espíritu. Les voy a hacer una profecía. Yo no soy profeta, pero les hago la profecía. De aquí a 70 años, todos ustedes, a pesar de que están elegantes, estarán muertos todos. Todos, gústeles o no les guste. Y estarán en otras esferas, estarán en el reino del Espíritu, aunque no crean en Él. El que no crea en Él, bueno, el ateo que no crean en Él, pues nada, yo lo acompañé en el sentimiento, porque volverá a la nada de la que salió, y a lo mejor hasta está bien por allí. Pero la mayoría de nosotros no, estaremos en otras esferas. Bien, y estos señores que nos vienen de una esfera que no es totalmente espiritual, pero se asoma mucho, está a medio camino. Bien, porque a mí muchas veces me pienso, ¿y estos señores tienen Dios? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? ¿Qué piensan ellos del más allá? ¿Tienen un más allá? Pues sí, también lo tienen. Luego les diré lo que algunos de ellos nos han hecho, que he dicho cosas muy contradictorias. Todo lo que viene del más allá es tremendamente contradictorio, que nos vuelve locos. Acaba uno diciendo, bueno, ya no sé lo que sé. Yo me acuerdo de uno de los más famosos contactados de aquí españoles, que fue Sesma, el que lo conozca, sentado en la cama, le habían pasado 40.000 cosas, sentado en la cama, él, y sentado en la cama yo, en la misma de él, en su casa, y me decía, señor Fraicedo, ya no sé qué pensar. Y yo, natural, porque ha estado metido en todo eso, que uno no sabe qué pensar. Empiezo a decirle esto. Seguramente más de una persona, al oír la palabra religión, habrá fruncido el ceño porque piensa que la religión no tiene nada que ver con los ovnis. Con todo respeto al que tal piense, tengo que decirle que está profundamente equivocado. Este libro entero, Teología, es la contestación a esa pregunta. Las religiones, simpatícese con ellas o no, y por muy disparatados que sean sus creencias, y en la mayoría son disparatadas de todo, están en el centro de todas las culturas. Todas las religiones han comenzado con apariciones que tienen mucho parecido con las actuaciones de los ovnis actuales. En ambas está presente la aparición de seres extraordinarios con poderes muy superiores a los normales, y frecuentemente
en los comienzos de religiones aparecen en naves extraordinarias. Por una parte, el ser humano, ante la presencia de un ser así, frecuentemente llegado de lo alto, se postró en adoración creyendo que estaba ante un Dios. Y por otra parte, el ser que se presentaba como era maligno, era de las fuerzas, venía a engañar, deseoso de dominar al ser humano y viéndolo tan ignorante y tan fácilmente dominable, le dijo que efectivamente él era un Dios y le exigió que le hiciese sacrificios específicamente sangrientos. Esto es ya una cosa muy interesante. Y muy sospechosamente, esos sacrificios en los que la sangre tiene mucho que ver, como los hombres de hoy somos ya más despiertos, no se los ofrecemos y los van a buscar ellos directamente a las granjas. Es un hecho muy extraño, pero incuestionable, que la sangre está muy presente y a veces de manera escandalosa en muchas religiones. Los judíos leen en el capítulo 15 del Génesis, mire cómo se empieza a mezclar esto con el Génesis y con la Biblia. Yo soy muy poco bíblico, les advierto. Pero admito la Biblia como un libro histórico en el cual hay cosas que no son ciertas, pero hay cosas que son ciertísimas. Las tablillas de Ugarit, de las tablillas mesopotámicas, hablan también de dioses que están también en la Biblia. Eso le da fuerza histórica a la Biblia. Los judíos leen en el capítulo 15 del Génesis las curiosas órdenes que Yahvé le daba a Abraham para que como un sacrificio para él abriese animales de los cuales él le había dicho qué tipo de animales grandes, y que pusiese cada uno, mira qué finuras tenía Yahvé, y que pusiese cada una de las mitades de los animales puertos así por el medio, una frente a la otra. Y a continuación se leen estas sospechosísimas palabras del Génesis, y les cito al pie de la letra. Y por la noche he aquí que aparecía un horno humeante, como una antorcha de fuego que pasaba lentamente entre las mitades de aquellos animales. Una muy ingenua y primitiva manera de describir un ovni. Parece que al extraterrestre Yahvé, que se había disfrazado de Dios supremo, pero que no lo era, también le gustaba la sangre de la que estaban empapados aquellos animales. Y recuerde el lector la ceremonia, si la conoce, que se llama Ashura, de los chiitas musulmanes. Se pone el imán aquí y va pasando a la gente y le pone la cabeza y él tiene una cuchilla afiladísima y le va dando un golpe en la cabeza. Como esto está muy bien irrigado, empieza a caer la sangre. Al acabar la ceremonia, una especie de misa que dice, aquello es un charco tremendo de sangre. ¿Por qué? Porque a estas malignas, a las que nos visitan, les encanta la sangre. Misterio. No tan misterio. No tan misterio. Bien. ¿Por qué no? Porque la Blavatsky ha hablado mucho de esto, pero claro, decir Blavatsky, uy, enseguida brujo, no. Créame, la verdad está siempre mezclada con la mentira. Bien, los sacrificios sangrientos de animales son cosa corriente en las religiones primitivas. Y dentro del cristianismo, en cambio, hay sacerdotes que han dicho oficialmente casi que eso no tiene nada que ver con los ovnis ni nada de eso. Están totalmente equivocados. Yo hace años que digo, los ovnis son ácido sulfúrico para las creencias religiosas. Ácido sulfúrico. No para todas, pero para la mayoría, para buena parte de ellas, sí. Bien. Esto que les estoy diciendo yo, que a lo mejor algunos dicen, bueno, ¿de qué está hablando esto? Estas son las alturas las que hay que estudiar el fenómeno ovni. Y no de dónde viene, si eran amarillas las luces o si fueron por aquí o por allá. Eso está bien, eso está interesante, pero esto es mucho más porque esto nos toca a nosotros, sobre todo a esta vida que vamos a vivir, queramos o no. Y sobre todo, ¿qué es lo que hace este planeta, un planeta de sufrimiento, como les decía antes, de toda la gente que sufre?
¿Y qué hace la historia de este planeta tan espantosa como es? Guerras, guerras, esta es la historia del planeta, guerras, guerras y guerras. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Hemos sido capaces de hacer aparatos que están allá en cualquier sitio, donde haya grandes centros de estos. Le dan a un botón y un aparatito que hemos mandado, un satélite que anda a 1 millón de kilómetros, cambia de reloj. Porque un botón que lo diga. Hemos hecho eso. Hemos hecho, cuando nos ponemos a hacer cosas, los Juegos Olímpicos, nos peleamos uno, pero luego los Juegos Olímpicos todo perfectamente organizado. Hemos hecho unas máquinas increíbles para hacer cualquier cosa. Y sin embargo somos incapaces de dejar de matarnos. Hay que matarse. Esa es la gran actividad humana, hay que matarse. Y año tras año, era tras era, no podemos parar de eso. ¿Por qué? Porque hay alguien que está arriba asusándonos, porque es lo que le gusta a él. Bien, no les hablo nada, lo sabrán ya ustedes de sobra, del ovni, que mucha gente no lo cree y la Iglesia se lo ha callado, que aterrizó en los jardines del Vaticano, delante de Juan 23. Salió un hombre de aquel pequeño ovni, habló 20 minutos con el Papa, y el Papa al acabar le dijo a su ayudante estas palabras que les digo al pie de la letra. Pues esto podía hablarles toda la tarde. Los hijos de Dios están por todas partes, pero los hombres tenemos dificultad en reconocer a nuestros hermanos. Esto lo dijo el Papa. La Iglesia no ha querido hacer comentarios porque realmente eso es terrible. Pues terrible por un lado. Parece que el Papa le dijo a su ayudante, que por cierto se murió hace solo 2 o 3 meses, ya con 100 años de edad, que era cardenal, se murió y él hizo comentarios, después tardó 26 años en decir una cosa. El Papa parece que le digo 20 años no hable y le tardó más. Bien, por supuesto, ya sé que muchos piensan que las religiones y en concreto el cristianismo son un mal para la sociedad, un mal total, y son enemigas del progreso, pero respetando sus ideas, lamento decirles que están equivocados. Como yo lo estuve un tiempo breve en mi vida, sigo siendo un acervo crítico de las religiones porque tal como están en la actualidad, incluido el cristianismo, son una caricatura de lo que sus fundadores tenían en mente. En mi libro ¿Quién fue Jesucristo?, trato a fondo este problema de la deformación de las religiones a lo largo de los siglos. ¿Y quién ha estado deformándolas? Estos individuos, porque las religiones, cuando se practican bien y se reducen a lo que dijo Jesucristo, a lo que dicen todos los grandes fundadores, es totalmente diferente. Toda religión tiene, y toda creencia en un ser supremo, no importa cómo sea, este concedido tiene una perla dentro, y es la perla de la trascendencia. Esta perla muchas veces está sucia y manchada y por ahí, debido ¿a quién? A las mentecateces de los seres humanos que la manejan, sobre todo a las jerarquías, como el poder en cuanto hacen general o en cuanto hacen obispo, inmediatamente es un veneno tremendo. Bien. Es muy cierto que el cristianismo, y más aún el catolicismo, se han convertido para muchos en algo antipático, y la verdad es que hay muchas razones para verlo así. Demasiado rigorismo, demasiadas prohibiciones, un horror antinatural al sexo, cuando el sexo no es malo, el sexo es el azúcar y la sal de la vida. Pero cuando se usa como hay que usarlo, igual que el alcohol, una copita después de comer es una cosa divina. Pero claro, si una copita y otra copita y te recopitas, acabas tirado en una cuneta. Igual el que convierte el sexo en el centro de su vida, pues acaba hecho pues lo que veremos enseguida en alguna cosa. Pues bien, a pesar de todo esto, yo defiendo que el cristianismo tiene una parte positiva que es mucho mayor que la negativa. El fundamental y tan olvidado lema de Jesucristo, ama al prójimo como a ti mismo. Y todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, Dios. Esa es la esencia del cristianismo y no todos los periferios que le fueron poniendo después a lo largo de los siglos.
Esa fue la radical revolución para que aquel mundo antiguo de castas, tan alabado de los griegos, pero entre los griegos y los romanos, la esclavitud era una cosa normal. En un plano concreto, en el mundo occidental, los monjes de la Edad Media fueron los que enseñaron a leer a los bárbaros del norte. Y nos presentan las religiones orientales como una gran cosa, sí, pero tan avanzadas, pero ¿saben lo que son los Dalit? Los Dalit son los esclavos, ya viene el avisador. No, pero tienes toda la razón, cuando sea me lo dices, dame 5 minutos. 20 minutos, muy bien. Todavía en un plano más personal, la figura de Jesucristo ha sido y lo sigue siendo para una inspiración para millones de personas, de hombres y mujeres que siguiendo su ejemplo han dedicado su vida y servicio a los demás. Muchos han hecho muchos disparates y ahora con esto de la pedofilia por ahí es horrible que eso pase. Pero aparte de ellos hay mucha gente, muchísima gente que son cristianos realmente como hay que serlo, o budistas. ¿Entienden? No me refiero solo al que practican lo que dijeron sus fundadores y no otras cosas que les hicieron después. Lo esencial del cristianismo no son sus jerarcas, esos si acaso son lo peor de ellos. El que no admita estas cosas, de que hay millones de personas a las cuales la religión los ha hecho grandes personas, es un ignorante en historia. Y lo mismo que hay mucho fanático religioso, hay mucho fanático antirreligioso, por puro gusto. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el fenómeno ovni? Aunque a muchos les cuesta creerlo, las religiones son el principal enemigo que los extraterrestres reptilianos tienen para implantar en el mundo el clima de odio y desorden que a ellos les gusta. Las religiones, antes de ser deformadas por estos seres, decían fundamentalmente lo mismo. ¿Y qué decían? Hay un ser supremo, no robes, no mates, no hagas daño a nadie y sea honesto en todas tus acciones. Las religiones así practicadas son una gran defensa contra todos los males. Confucio, Lao Tse, Krishna, Rama, Buda, Quetzalcóatl, todos, en el fondo, los fundadores de religiones predicaron igual y simplemente el bien. En el Zend-Avesta, que es la Biblia de los zoroastrianos, se dice lo mismo y se dicen frases que siglos más tarde aparecen en el Evangelio dichas por Jesucristo. ¿Por qué? Porque son las mismas. Haz el bien y esa es la única religión. Por eso yo digo de mí muchas veces, ¿qué hago yo? A mí, mi religión es ser buena persona, ser honrado, nada más. Puedes hacer más cosas que realmente te han dicho en el cristianismo, pero si eres eso, una vez a Jesucristo se le presentaron un fariseo y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la religión? Y Jesús contestó al pie de la letra, ama a Dios con todo tu corazón. Y sin que se lo preguntara, dijo, y hay un mandamiento semejante a este, ama al prójimo como a ti mismo. Y no solamente al prójimo que te ama, sino a los que no te aman y piensan mal de ti. Porque si solo amas a los que te aman, eso no hace nada particular. Bien. Y aquí voy a dar un salto mortal, pero para mí estas son las profundidades del fenómeno ovni y no de dónde vienen, ni las alianzas que tienen entre ellos, ni su extraña manera de cruzar. Y aunque los ufólogos y científicos se sonrían ante mi ingenuidad, yo, que he sido un audaz toda mi vida, no quiero ahora encogerme por miedo a lo que puedan pensar de mí. Y ojo con esto que voy a decir, que es muy importante. Yo sospecho, y se lo digo a los ufólogos, yo sospecho que los extraterrestres reptilianos que a tantas mujeres y hombres han violado, aunque ellos no lo crean, yo los conozco. Y están, no es que lo digan ellos, que están escritos en muchos libros escritos por los han padecido.
Yo sospecho que los extraterrestres reptilianos que a tantas mujeres y hombres han violado, yo hace años publiqué un artículo en que había 16 casos de hombres violados por estos tipos que la mayoría tenían cara de lagarto. El que no entra en esto, el que está solo pensando en lo que dice Belén Esteban y los mentecatos de Sálvame, natural, ese está perdido completamente, que siga viendo, o los que solo su Dios es el Barça y el Madrid, y todo eso, nada, que sigan durmiendo de ese lado, como dicen los cubanos. Los extraterrestres que se van a las granjas y extraen la sangre de tantos animales, yo conozco a alguno que en una noche le llevaron 200 ovejas. Se las vaciaron a todas de sangre. Los malos espíritus de todas las religiones, los Enlil y Enki de las que aparecían en las tableras sumerias. Y yo sospecho que los demonios que los exorcistas expulsan de los endemoniados. Y el Yahvé del Génesis que pedía sacrificios a Abraham y Moisés. Y el misterioso príncipe de este mundo del que hablaba Jesucristo. Y los tripulantes de algunos, no de todos, de algunos de los hombres de hoy, son los mismos seres extraterrestres que desde hace miles de años dominan y esclavizan a nuestro planeta y lo han convertido en un planeta de sufrimiento. Lo que pasa es que nosotros que estamos aquí somos millonarios. Sé que decir esto es muy audaz y casi suicida, pero esto es lo que pienso y tengo muchas razones para pensar así. Pero aún digo más, el aumento tan rápido de desequilibrios psíquicos en las naciones más avanzadas, que está calladita esa noticia, que según las estadísticas son mucho más grandes de lo que se dice. El número tan preocupante de suicidios entre los jóvenes, el estado semicaótico en que parecen estar entrando las sociedades, la crisis económica mundial, que de repente vino sin que pasara nada. La pandemia de la drogadicción, ahora parece que todo el mundo fuma droga, y de la pornoadicción, y por si no lo saben, muchos niños de 14 años, gracias a Internet, son ya pornoadictos sin que sus padres lo sepan. Y a estas edades, la pornografía es un veneno que destroza el instinto sexual para toda la vida. Hay que decirlo políticamente correcto, y los profesionales, la mayoría, son unos cobardes y se lo callan, pero lo saben. Algunos no se lo creen, pero los verdaderos hombres sinceros te lo dicen y lo saben. Y los que hemos andado un poco en esto, lo sabemos. Todo esto es el trabajo callado de esta raza maligna de extraterrestres que son los dueños de la granja de esta humana y que son los que dirigen a través de sus ayudantes, de los que ya hemos hablado. Los Illuminati, el Club Bilderberg, la Trilateral, el Club de Roma, la Fed, la masonería internacional y demás grupos que conspiran por implantar el nuevo orden mundial, no hacen más que obedecer las órdenes que mandan estos desde las alturas, que no se ven, que están callados, y a los cuales les están algunos viendo con qué combustible ha llegado. Muy interesante, pero a mí no me interesa nada el combustible que vinieron, ni si aterrizaron así o de la otra manera. Y para terminar toda esta crisis de bombazos que les acabo de decir, les citaré las increíbles palabras de Janet Yellen. ¿Y quién es esta? Pues es nada menos que la presidenta de la Federal Reserve, los que manejan el dinero del mundo, el grupito de banqueros. Esa es la presidenta que lo dijo cuando hace como 2 meses a todo tirar. ¿Y dónde? Hablándole al Senado de los Estados Unidos. Y miren que solo se lo voy a decir al pie de la letra. Entre los motivos que explican por qué la tasa de participación de jóvenes en el trabajo está al mismo nivel de hace 30 años, es
por la adicción a los opiáceos de los jóvenes en edad de trabajar. Sigue diciendo ella, por un lado, el consumo de drogas provoca que los jóvenes abandonen sus estudios y no se formen. Por otro, los adictos se apartan del mercado laboral. Y por último, debido al alto índice de suicidios por las depresiones y las muertes por sobredosis. Esta es la sociedad que estamos haciendo y la gente no se da cuenta de que vamos al suicidio. En Europa de repente empiezan imbéciles a darse cuenta ahora de que estamos siendo invadidos. Eso no se puede decir. Le llaman a ustedes enseguida. Estamos regidos por gente imbécil. Y si quieren otro dato escalofriante más, en el reciente libro de Jean Twenge de la Universidad de San Diego, en el que se publican el resultado de una encuesta de 11 millones de jóvenes norteamericanos nacidos después de 1995 y que se han pasado, dice ella, la mitad de la vida o más de la mitad de la vida con un telefonito en las manos. Dice, entre otras cosas muy preocupantes, que la tasa de suicidios, y esto es de no creerse, entre las niñas de 12 y 14 años se ha triplicado en los últimos 10 años. ¿Y por qué se ha triplicado? Es que el control mental que tienen sobre las redes de televisión y por ahí es tan bárbaro, ¿verdad?, que hace que pasen estas cosas. ¿Por qué se suicida una niña de 12 y 14 años? Por un noviecito. Antes también tenía noviecito, pero no es así. Y nuestra sociedad, nuestros dirigentes, ¿qué dicen? ¿Qué van a decir? Están peleándose todo el día a ver quién llega a la Moncloa. Esta pila de irresponsables. No se enteran, esto no les importa nada. A ver quién llega a la Moncloa, eso es lo importante. Y al llegar arriba, ¿qué hacen? Nada, seguir haciendo. ¿Por qué? Porque en general ellos buscan a su gente, la ponen ¿para qué? Para que no arregle los problemas. Y pasemos por último a la última parte, que para muchos será más difícil de aceptar. Si en párrafos anteriores dijimos que nuestro planeta fue invadido hace millones de años por una raza de seres malévolos, muy inteligentes y poderosos, es lógico que pensemos que su influencia sobre nosotros tiene que haber sido muy grande y lógicamente lo seguirá siendo en la actualidad. Y esto es lo que más tiene que interesarnos. Esto es lo más importante de todo el fenómeno, que ahí están, son extraterrestres, que a lo mejor son más que extraterrestres físicos, también puros espíritus. Es la raza del mal. ¿Cuánto me queda? 5. 5 minutos, soy tu azote. Bien. Bien. A ver si... Bueno, estos molestan de una manera general con lo que pasa en el mundo, que ya lo admitimos como normal, y de una manera individual ya, mucha gente la molesta individualmente. Algunos, en cambio, se les aparecen los íncubos y los súcubos de la Edad Media, eran reales. Yo conozco íncubos y súcubos modernos, los conozco, y tienen experiencias sexuales que para algunos les gustan muy bien, pero siempre detrás de eso hay algo malo y a veces muy malo. Bien. ¿Por qué les entra a mucha gente? A mucha gente son invadidos por esto. Hay mucha gente cuyo cerebro, su mente, su alma, sobre todo su espíritu, está tan vacíos, o peor aún, tan llenos de basura, que están casi invitando a que a la inteligencia malvada, algún ocupa de por ahí arriba, les llene ese vacío. A las personas que tienen su mente en paz y por ahí, no tienen ese problema. Mucho más, si de una manera ingenua, como ahora hay tanta gente, abre su mente a espíritus que no se sabe de dónde vienen, encantados de venir. Por ejemplo, la Ouija funciona. Si ustedes se ponen así, la Ouija ha hecho mucho daño a mucha gente.
Los ovnis hoy día, más que andar por los aires, están aquí en nuestras cabezas donde nos los han metido son los amigos que tienen, los medios de comunicación, etc. Caramba, esto sí no puede quedárseme por leer. En nuestro planeta... se murió hace poco Howard Menger. Fue un gran contactado al cual le visitaron en su casa muchas veces. Y él le preguntó, Howard Menger, a este individuo que lo visitaba, extraterrestre, ¿qué defensa hay contra eso? Y la contestación fue así: en vuestro planeta se está dando la gran batalla de Armagedón, en la que se lucha por las mentes y por las almas. La manera que tenéis de defenderos es mediante la oración, los buenos pensamientos y acciones y el recto uso de la inteligencia. Y se lo prometí antes. En un libro de Cita Montiel, una mexicana muy buena investigadora, tiene a la contestación que le dio el ser de Orión a un contactado ruso. Y cuando le preguntó, ¿qué idea tenéis vosotros de Dios? Y le dijo esto: Dios es el extraordinario ser que crea mundos y mueve el universo. Es la prodigiosa mente que dirige, mueve y alienta el desplazamiento de cada uno de los universos. Es el aliento, la vida que da vida a todos los seres de la creación, cualquiera que sea su forma y esencia. Es la fuente de toda vida. Los dogmas con que habéis rodeado a vuestro Dios en vuestro mundo son solo eso, dogmas, y no hay paralelo alguno entre los Dios limitado, vengativo, mundano y ordinario que habéis creado con el de la realidad. El concepto que vosotros tenéis de Dios se refiere a una persona, si lo comparáis con una persona material que sobrepasa los límites del poder del hombre. Sin embargo, y esto es muy importante, el hombre posee mucho de esa mente cósmica, solo que está obnubilada por vuestros opresores. ¿A quién se refería? A los de siempre. Y voy a terminar con esto. Leyendo a algunos autores, uno, por ejemplo, Fritz Meyer o William Baldwin, mis sospechas de que todas estas cosas se reducían como se lo dije antes. Ahora ya voy muy atropellado y por eso no hay mucha lógica en lo que digo. Bien. Para todo, por si todo fuera poco, esto sí me interesa leerlo. La doctora Shakuntala Modi, aprenden este nombre, Shakuntala Modi, que no es ninguna fanática religiosa, sino una psiquiatra que ejerce en West Virginia, afirma que en su muy interesante libro, Remarkable Healings, que ha visto que muchos de sus pacientes, incluso aquellos que no tienen ni idea del cristianismo, se liberan de sus graves opresiones mentales e incluso de sus enfermedades físicas gracias a su invocación a Jesucristo. Y los abundantes testigos de la CM dicen que otras culturas es cosa normal que los creyentes se encuentren con los seres santos de sus respectivas religiones. Estos son los incomprensibles misterios del mundo del espíritu. Y el mundo del espíritu, por mucho que vivamos de espaldas a él, existe y es mucho más vasto que el mundo de la cosa. Y esto es a donde me ha llevado a mí el estudio de los ovnis. Al mejor uso de mi inteligencia por encima de religiones impuestas y de progresismos idiotas. Me resisto a pertenecer, y acabo. Me resisto a pertenecer a una idiotizada sociedad en donde, por ejemplo, es un espectáculo en el que una mujer con bigote y barbas sea por voluntad popular la que se lleva el premio. ¿Se acordarán ustedes de Eurovisión? Me resisto a pertenecer a una enferma sociedad en donde se ve como normal que haya niños con dos padres y sin ninguna mamá. Sin ninguna mamá, que es el ser que uno más quiere en el mundo. Los han estafado a estos niños. Pero los presentan en la televisión como una gran cosa. Me resisto a creer que un despreciable medicucho meta por la vagina de una mujer una lanceta y con ella destroce al niño que lleva en sus entrañas. Y me resisto a que este hecho monstruoso
y del hombre de las cavernas sea legal en muchos países. Ah, es pecado decir esto. Y por fin me resisto a ser un cobarde y a decir a todo que sí, porque es lo políticamente correcto y para que no me llamen un carca o un anticuado, y como soy viejo que ya se me va la olla por ahí. Pero todavía tengo las neuronas bastante afiladas. Como ven, la deducción lógica a la que yo he llegado es que una buena conciencia y una vida honrada, libre de rencores y malas acciones, es la mejor defensa contra las insidias tanto corporales como mentales de estos malignos seres que tienen esclavizado al hombre. Y para terminar, permítanme que les diga un versito muy breve de mi poeta preferido, que es el cubano Buesa. Yo conozco difuntos de nacimiento y hay quien agoniza resignadamente la vida entera. Pero hay agonías pero no hay peores agonías que vivir descontento. Bien, y yo podría decirles que Dios no existe, pero si Dios no existiera, se me han ido las cosas, y yo podría decirles que Dios no existe, pero negar a Dios es innecesariamente feo, porque un hombre sin Dios es una pobre bestia triste. Pero si Dios existiera, sería ateo. ¿Por qué? Y con mucha razón, porque en el Dios que nos presentaron en general, y el cristianismo tiene mucha culpa de esto, en ese Dios no se puede creer, en ese Dios mezquino, ese Dios que está solo atento a ver qué hace de malo el hombre, y ese Dios que tiene infiernos eternos, en ese Dios no se puede creer. Yo no creo en eso. ¿Saben qué Dios creo yo? Ingenuamente, infantilmente, y hasta casi, contra muchas cosas que he dicho, yo creo en el Dios Padre del que nos habló Jesucristo. Muchas gracias. Gracias a ti, Salvador, por este regalo, por esta aportación al Congreso. Déjame aportar una única cosa, y es que si la humanidad es un rebaño, yo me declaro una oveja rebelde. Y supongo que más de uno de ustedes también será rebelde. Así que, rebeldes al poder, la señorita de la primera fila, si alguien le puede acercar un micrófono, por favor. Oye, ¿van a hacer preguntas? Sí, vamos a hacer Yo oigo pocas. Muy mal, si viene mi mujer por ahí, que mi oreja es mi mujer. Hello. Hola, soy Malenka. Muchas gracias por haber pasado esta hora contigo. Me gustaría preguntar sobre el amor, porque has hablado de lo que hacen, de lo que hacemos con el sexo, la guerra y con todo, pero no has mencionado a Dios en lo que están buscando y todo esto. Pero creo que el amor, la idea del Dios habría que ser mencionada. El amor. El amor. Pregunta que qué es lo que piensas de la energía del amor. De la energía del amor. No sé si ustedes conocen la carta que como todas las cosas buenas tienen alguien que las niega, la carta de Eisenhower, ¿no? ¿De quién? De Einstein, a su hija. No sé si la conocen, si no, búsquenla por ahí, que es preciosa. Dice que cuando yo escribí mi teoría de la relatividad, los científicos no entendieron que se quedaba fuera la energía más grande que hay en el mundo, que es el amor. Le dice a su hija, él, busquen esta carta, aunque ya digo que algunos la niegan por ahí, pero hay bastante probabilidad de que se verá, y dice eso. Y ciertamente he leído cosas precisamente estos días en contactados que hablan cosas muy bonitas, muy profundas del amor. Y hay teólogos, por ejemplo, Leonardo Boff,
que es un teólogo que era casi excomulgado con los papas anteriores y ahora está levantándose, le dando voz de la teología de la liberación, que dice cosas muy bonitas también sobre el amor, ¿entiendes? Porque ciertamente el amor es todo, hay que amar todo, es la unión de todas las cosas. Claro que yo creo absolutamente en eso, es el único mandamiento. Como les dije hace un rato, cuando a Cristo le preguntaron, el gran mandamiento, ¿cuál es? Dijo, es este, ama a Dios, pero semejante a este, y no se lo preguntaron, es ama a tu prójimo, incluso a los que no te aman a ti. De modo que estoy 100% con eso. We are love. The next. Aquí este señor. Yo tengo un pinganillo y que me... Bueno, vamos a ver, una pregunta. Cuando ha hablado de los extraterrestres, ha hablado de algunos de ellos benignos, otros malignos, ¿no? Sí. En concreto, una raza de la que se habla, los reptilianos, ¿no? Sí. Que buscarían, pues, crear el caos, el sufrimiento, la guerra, ¿no? Vale, de acuerdo, pero ¿qué beneficio obtendrían ellos? Se lo digo enseguida. Quiero saberlo. Primero, dos cosas. El primer beneficio que hay es que cuando el cerebro humano, como les dije antes, esté tranquilo, emite ondas, emite muchos tipos de ondas y los capta, hay gente que los capta directamente. ¿Verdad? Esas ondas, a ellos, sobre todo cuando está sufriendo, ¿no? Esas ondas son, como dice la Biblia, el aroma que salía de esos animales que estaban, les gusta, es un placer, primera cosa. Es un placer para ellos, primera cosa. Segunda cosa, ellos se alimentan, no nos destruyen porque se alimentan de nosotros. Esas cosas son para ellos, mientras están en su mundo extraterreno, solo de 3 dimensiones, ellos necesitan una energía especial tridimensional y esa es la que le da él. De modo que tiene esas dos cosas. Es un alimento para ellos. Y lo han dicho ellos así, la necesitamos. Y por eso nos hacen sufrir. Y cuanto más suframos, mejor para ellos. ¿Qué más? Perdón, es que me estaban hablando por el pinganillo. Aquí hay un chico, ¿no? ¿No? The last question, última pregunta. Buenas tardes, profesor Fresedo. Felicidades por la conferencia, muchas gracias. 2 preguntas en una. ¿Existen los extraterrestres buenos o todos son malos? ¿Y qué debemos hacer para defendernos de estos reptiles, de estos reptilianos? Bueno, tú llegaste tarde, parece. No. ¿Existen los buenos? Claro que existen los buenos. Hay mucha gente. Mira, los círculos de las cosechas, famosos, que algunos dicen que no creen que los hayan, que tengan nada que ver con eso, para mí son los extraterrestres buenos que están diciendo con esas cosas que hacen, que son cada año más bonitas, están diciendo, estamos aquí, pero no intervenimos porque es una ley, pero estamos aquí, ¿entiendes? Para mí eso es así. Existen, y hay mucha gente que le ha ido muy bien. Yo conozco, mira, 1, 2, yo creo que 3 personas a las cuales les ha tocado la lotería, una lotería pequeña. Hay un libro de un mexicano que se lo llevaron a Marte, escribió un libro, Yo estuve en Marte o algo así, y sabe la lotería que le tocó. Bueno, un pobre hombre, los niños empezaban la escuela, tenía muchos hijos, y estaba un día desesperado, era taxista, para comprarle ropa y tal, y por ahí metió la mano, a él se lo habían llevado para allá, y fue una historia muy larga y muy bonita, contada por él, me la contó muchas veces. Metió la mano en el bolsillo y tenía un chorro de billetes, justos para comprarle a sus hijos zapatos, los libros, libretas y por ahí. Ese es uno. Sé de otro que tuvo otro tipo de lotería también, es decir, conozco gente que le ha ido muy bien porque hay, y si leen a Carla Turner, ¿verdad? Ahí verán ustedes ejemplos de esa mujer que para mí Carla Turner es de las mejores cosas que pueden leer sobre los ovnis. De modo que los hay, y luego los hay que son hijos de su madre.
¿Por qué? Porque